Ahora vamos a presentar a otra gran investigadora, Leni Bascones, que trabaja en el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, Ciencia de Materiales de Madrid, que depende de CSIC y que investiga en materia de superconductores. Vamos a dar un aplauso para ella. Hola a todo el mundo. Lo que yo voy a hacer es, os voy a contar unas historias de electrones, de cómo se relacionan entre ellos, de cómo se aman y de cómo se odian, para llegar al final al problema concreto que estamos trabajando. Si preguntara aquí cuáles son los retos de la humanidad, probablemente muchos de vosotros diríais, entre ellos, el cambio climático y el consumo energético. Lo cierto es que una parte importante de esta energía se gasta cuando transportamos la electricidad desde los lugares donde se produce a los lugares donde se consumen, a las casas o a las industrias, o también en las bobinas de los motores eléctricos. La razón de este gasto energético es que los metales dejan pasar la electricidad, pero a la vez le oponen una cierta resistencia. Y es esta resistencia la que resulta en un gasto energético. En ese sentido, sería estupendo si pudiéramos disponer de materiales que no presentaran resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y lo cierto es que esos materiales existen, se llaman superconductores y son verdaderas autopistas para la electricidad. Las aplicaciones de los superconductores van mucho más allá de hacer cables superconductores o de hacer motores, que además serían mucho más ligeros y pequeños. Se pueden hacer limitadores de corriente, acumuladores, los detectores más sensibles de campos magnéticos para hacer, por ejemplo, magnetoencefalogramas e imanes muy potentes. Actualmente, de hecho, podemos encontrar un superconductor en cualquier máquina de resonancia magnética de un hospital o en los aceleradores, como el CERN. Pero para unos materiales que pueden suponer tanto, realmente es como que no están tanto en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que la superconductividad, esta que es la propiedad por la cual estos materiales no presentan resistencia al paso de la corriente, aparece únicamente cuando estamos por debajo de una temperatura crítica. Y esa temperatura, en la mayoría de estos superconductores, es del orden de menos 240, menos 250 grados. En algunos llega a ser del orden de menos 140 grados, lo cual está bastante mejor. Pero incluso estos materiales, se da el caso que son materiales cerámicos y está siendo un poquito difícil trabajar con ellos, aunque en breve pues ya encontraremos también, los veremos más en nuestra vida diaria. Lo que sería realmente una revolución sería tener materiales superconductores que tuvieran esta propiedad a la temperatura ambiente. Actualmente no conocemos ningún material de estas características, pero tampoco hay nada que nos diga que ese material no puede existir. ¿Qué haría la humanidad por tener un material así? A James Cameron, en Avatar, se le ocurre que en un futuro los humanos, ante el problema energético, se ven en la necesidad de ir a extraer de la luna Pandora un mineral llamado inoctanio que, de hecho, es rico en un superconductor de temperatura ambiente. Y es precisamente por el hecho de ser superconductor por lo que las montañas, aleluya, levitan. Nosotras pensamos que es mucho mejor intentar entender bien estos materiales para ver si somos capaces de predecir un material que sea superconductor en temperatura ambiente y de sintetizarlo aquí en la Tierra. Lo cierto es que la superconductividad no trae consigo solamente aplicaciones muy interesantes y fenómenos de levitación espectaculares, sino que desde su descubrimiento ha supuesto uno de los problemas más importantes y más fascinantes de la física. Sabemos que existe la superconductividad desde el año 1911, que es cuando la descubre Kamerlingh-Onnes. Pero no es hasta el año 1957 cuando Bardeen, Cooper y Schrieffer nos presentan su teoría BCS. Entre medias, gente de la talla de Einstein, Feynman o los padres de la mecánica cuántica intentaron resolver el problema sin lograrlo. Lo que nos dice la mecánica cuántica es que la teoría BCS involucra una transición de fase. Todos nosotros estamos acostumbrados
a las transiciones de fase que ocurren, por ejemplo, cuando bajamos la temperatura y el agua se convierte en hielo. En la corriente eléctrica no es sino electrones que se mueven. Así que es fácil darse cuenta que esta transición de fase a quien le va a afectar es a los electrones. En este caso, lo que tenemos es una transición de metal a superconductor. En el metal lo podemos describir de una forma aproximada como electrones que se mueven como si fueran casi independientes entre ellos, pero que de vez en cuando se chocan entre ellos o con impurezas del metal. Cuando bajamos la temperatura y pasamos al estado superconductor, estos electrones forman parejas que llamamos pares de Cooper y todas estas parejas se mueven de una forma coordinada sin chocarse. Este movimiento coordinado es crucial y decimos que estamos en un estado cuántico colectivo. Podemos verlo como si los electrones se pusieran a bailar en parejas y todas ellas hicieran una coreografía perfecta. Pero a ver, nosotros sabemos que los electrones tienen carga, por lo tanto, dos electrones van a tener la misma carga y lo que esperamos es que se repelan. ¿Por qué los electrones van a querer formar parejas? Necesitamos un pegamento, que es lo mismo que decir que necesitamos saber cuál es el mecanismo de la superconductividad. La teoría BCS también nos dice cuál es este pegamento y lo que nos dice es que es la misma interacción entre la red de átomos y los electrones la que media una atracción entre estos electrones. Es como si la red de los átomos actuara un poco de Celestina. Esta teoría, la teoría BCS, se estudió en centenares de superconductores durante más de 2 décadas y funcionó muy bien. Pero llegan los años 80 y empiezan a aparecer materiales que parece que no están bien descritos por esa teoría. En particular, se descubre superconductividad en óxidos de cobre. Si os dais cuenta, en el año 86, que es cuando se descubre, antes de este año, los superconductores que se conocen, aquí os he puesto unos poquitos, pero hay centenares, tenían todo estas temperaturas tan bajas, que os decía, estas temperaturas críticas a las que aparece la superconductividad, del orden de menos 250 grados. De repente, cuando se descubre la superconductividad en el óxido de cobre, empiezan a aparecer otros óxidos de cobre con unas temperaturas críticas mucho más altas y, en particular, que pasan un nivel muy importante, que es la temperatura a la que el nitrógeno se vuelve líquido, porque de esta forma es mucho más fácil enfriar. En ese momento se revoluciona la comunidad científica de una forma realmente increíble y es precisamente este descubrimiento, el de superconductividad de alta temperatura en estos óxidos de cobre, el que da lugar al premio Nobel de Física más rápido de la historia. De hecho, la superconductividad a alta temperatura se descubre en el año 86, lo descubren Bernoulli y Müller, y es en el año 87, un año después, cuando reciben el premio Nobel. Lo normal es que hay que esperar 30 o 40 años para que te den un Nobel desde un descubrimiento. La excitación en la comunidad científica es tal que a la conferencia en la que se discute en el año 87 de este tema se le ha dado en llamar el Woodstock en la física en relación al concierto que se celebró en los años 60. Y de hecho, esta conferencia ha dado hasta para ambientar novelas de amor. En realidad, los superconductores de alta temperatura de los óxidos de cobre no son los únicos en los que la teoría BCS no funciona. Ya se habían visto antes otros compuestos, como estos que he puesto aquí, que se llaman fermiones pesados, porque el electrón se comporta como si tuviese una masa muy alta, hasta 1000 veces mayor de lo que esperaríamos, o estos superconductores de hierro, de los que os voy a hablar después. Para distinguir los materiales en los que funciona esta teoría que conocíamos, la BCS, de los que no funciona, hablamos de superconductores convencionales y no convencionales. Los convencionales son los que entendemos, los que siguen BCS, y los no convencionales, ya os aviso, que no los entendemos muy bien. En realidad hay una parte de BCS que sí que sigue funcionando en los superconductores no convencionales. Es decir, esta idea, esta imagen de
que los electrones forman pareja y todas ellas se mueven de forma colectiva, en este baile que os represento aquí, sigue siendo cierta. Lo que ya no nos funciona es el pegamento. Es decir, la interacción con la red no puede justificar las temperaturas tan altas a las que en estos materiales se produce la superconductividad. Pero es que en estos materiales va a ser especialmente importante cuál es el pegamento que mantiene unidos a estos electrones en el par. Porque es precisamente en estos materiales en los que aparece superconductividad a temperatura más alta, en ellos los electrones no es ya que se repelan, es que se odian. O sea, pero lo hacen hasta tal punto que esta imagen que os he puesto antes de que los electrones se movían en el metal de una forma casi independiente, en estos sistemas tampoco nos va a valer. Es decir, no es solo que este odio profundo nos vaya a afectar como es el superconductor, es que nos va a dejar también unas señales muy anómalas en el metal. En realidad, esta repulsión es tan fuerte que es capaz, en determinadas circunstancias, de hacer que el material que esperaríamos que fuera un metal se vuelva un aislante. Aquí podéis ver una imagen, es decir, imaginaros un caso en que tenemos un único electrón por átomo, ¿vale? O que podemos describir nuestro sistema como si fuera tal, que aquí os lo he pintado como casas en los que tenemos una persona. En este límite, si la repulsión es muy fuerte, esa repulsión es capaz de hacer que nuestros electrones no se muevan, porque si se movieran, en algún momento tendríamos que tener dos personas en la misma casa y esa repulsión entonces sería muy, muy fuerte. Así que se quedan localizados, cada uno en su casa, para no juntarse y repelerse de verdad. Bueno, aquí en general he estado poniendo hombres y mujeres para señalar electrones con spin down, con spin para abajo, y electrones con spin para arriba. El spin es pues una característica de los electrones, un momento magnético intrínseco que tienen los electrones, y si no lo entendéis, mañana Francis Villatoro os va a hablar de él, con lo cual podéis ir a escucharle. Bueno, la interacción en estos sistemas, además de localizar a los electrones, va a hacer que se ordenen sus spines. Aquí veis hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y así están ordenados, alternos. Eso es lo que decimos en el caso de los spines, que tienen un orden antiferromagnético. Aquí lo veis, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bueno, pues es cuando cambiamos el número de electrones en estos sistemas cuando nos va a aparecer nuestro superconductor de alta temperatura. Este modelito tan sencillo que os he hecho es, de por sí, de hecho, la forma en la que describimos los óxidos de cobre. Cuando, para una determinada composición química, son aislantes, hay aislantes que llamamos de Mott, porque se han vuelto aislantes por esta repulsión, y cuando le cambiamos el número de electrones, cambiando un poquito la composición, es cuando nos aparece el superconductor de alta temperatura. Ahora, es en este paso de aquí, entre el aislante y el superconductor, nos aparece un montón de física, nos aparecen una serie de estados. Es como si quisieran, o sea, tienden a ser unos estados ordenados, pero que no acaban de establecerse. Es el rango de parámetros en el que nos aparecen las propiedades más anómalas de todas. Y, sinceramente, si tuviera que buscar una analogía para lo que aquí está pasando, os diría que los electrones han ido de copas, se han emborrachado y ahora mismo no saben hacia dónde tirar y van haciendo eses. Bueno, pues así estábamos en el año 2008, intentando entender los óxidos de cobre, cuando se descubren los superconductores de hierro. Como casi todos los superconductores, se descubren por casualidad. Con respecto a los óxidos de cobre, estos superconductores de hierro suponen la segunda familia de superconductores de alta temperatura. Y de nuevo tenemos una nueva revolución en la comunidad científica. Si los superconductores de cobre nos llegaron en la era pre-Internet, los de hierro ya lo tenemos en la era de Internet, con lo cual todo va además mucho más rápido. Desde el punto de vista de
la descripción, los superconductores de hierro nos han traído una nueva complejidad, ¿vale? Antes os hablaba de tener un electrón por átomo, es decir, como si cada átomo fuera una casa. Ahora más bien tendríamos que hablar de edificios de 5 plantas, que en realidad son orbitales, atómicos, y en lo que llamamos la composición padre tendríamos 6 electrones. En este caso, sin embargo, sí los electrones se pueden mover, nuestro sistema es metálico. Pero también nos aparece un orden magnético, tenemos nuestros espines que se ordenan para arriba, para abajo, pero el orden, de hecho, es diferente. Y de nuevo, en este sistema, cuando cambiamos algunos parámetros, como pueda ser el número de átomos o la presión, es cuando nos aparece la superconductividad de alta temperatura. Es, de nuevo, en este, al pasar entre los dos estados, nos aparecen algunos estados ordenados electrónicos que son poco convencionales. Pero ahora, estábamos intentando entender cuál era el pegamento de nuestros electrones. Al final, ¿hemos logrado que se atraigan estos electrones? Bueno, lo cierto es que no. Aquí, realmente, ya os tengo que decir que estos sistemas todavía no los entendemos bien, hay muchas teorías, pero no hay ninguna que esté completamente aceptada, porque ninguna, de hecho, funciona bien para describir toda la extrema complejidad que aparece en estos sistemas. Lo que sí creemos es que realmente, aunque nuestros electrones forman parejas, que eso ya os lo he dicho al principio, no es que se atraigan, sino que más bien lo hacen para evitarse en estos sistemas, casi como si así se las apañaran para estar lo más lejos posible. ¿Cuál es lo que creemos que es el mecanismo de la superconductividad? Bueno, la mayoría de la comunidad científica cree que este orden magnético tiene algo que ver. De hecho, en algunos sistemas, el orden magnético hace que todos los espines apunten en la misma dirección y eso acaba resultando en que nuestras parejas de bailarines tienen los dos el mismo sexo, es decir, los dos electrones del pares de Cooper tienen el mismo spin, pero lo que está menos claro es qué papel juega la correlación está tan extrema, tan fuerte, que hace incluso que se puedan localizar, o qué papel juegan estos otros estados electrónicos que nos aparecen cerca de, entre el estado magnético y el estado superconductor. Lo que estamos haciendo en el Instituto de Ciencia de Materiales, aparte de mí están Belén Valenzuela, María José Calderón, que hablan mañana, que se acaban de ir al auditorio, y Chema Pizarro, estamos intentando entender los superconductores de hierro, de los que os he hablado. Y, de hecho, nos hemos centrado, sobre todo, en intentar entender el estado magnético, las fuertes correlaciones o estos otros estados que os digo que aparecen entre ellos. Nosotras somos físicas teóricas, es decir, no hacemos experimentos, no llevamos bata, no tenemos laboratorio. Nuestras herramientas de trabajo son ordenador, bolígrafo, papel, pizarra. Y lo que hacemos modelos. Para intentar simplificar este problema tan complejo, metemos los ingredientes que nos parecen más importantes, pero aún así, por mucho que hayamos simplificado mucho nuestros modelos no se pueden resolver de forma exacta, con lo cual hay que hacer aproximaciones. Lo que hacemos no hacemos experimentos, pero sí intentamos entender los experimentos que se hacen en laboratorios de todo el mundo e incluso predecir posibles nuevos sistemas. Recientemente, de hecho, hemos visto que hay unos materiales de cromo que tienen una serie de propiedades muy similares a las de hierro y hemos propuesto, de hecho, que se puedan estudiar por si apareciese superconductividad en ellos. Y nada más, ya simplemente quiero terminar invitándoos a participar en las actividades de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. Son actividades, muchos a lo mejor las conoceréis de la edición pasada, ya se está empezando a organizar, con lo cual os animamos a que las organicéis y también a que participéis en las que organicen otras personas. Gracias.